Morena, 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 morena. Haciendo historia con esperanza, con fuerza y con organización. Morena crece, Morena avanza, con democracia cada elección. Morena es pueblo, moreno y bueno, es igualdad, trabajo y unión. Morena va limpiando el sendero de impunidad y de corrupción. Es el partido de la conciencia, de la importancia del bien hacer. El que llevó tras la presidencia, haciendo historia a una mujer. Morena, un movimiento de regeneración nacional. Morena, va conquistando cada batalla electoral. Morena, es el remedio contra la plaga neoliberal. Morena, de los corruptos y los traidores es el final. ¿Qué? El movimiento fecundo del mejor país del mundo. Morena, movimiento Regeneración Nacional, pacífico hasta el final. Morena hija, morena hermana, morena madre de la nación. Protege la elección mexicana, cuida la cuarta transformación. Ahora Morena es el instrumento que tiene el pueblo para luchar. Es el patriótico movimiento que ya ganó y volverá a ganar. Es un orgullo ser morenista, servir al prójimo es un honor. Ser militante y protagonista de un movimiento transformador. Morena, un movimiento de regeneración nacional. Morena, va conquistando cada batalla electoral. Morena, es el remedio contra la plaga neoliberal. Morena, de los corruptos y los traidores es el final. Morena, la mayoría podrá vencer a la oposición. Morena, en el Congreso, en la calle, en la próxima elección. Morena, al ritmo de la unidad y la movilización. Morena, viva Morena y viva la cuarta transformación. Bueno, pues me da mucho gusto que estén con nosotros, nuestra querida audiencia, este martes 7 de octubre del año 2025. La transmisión de este programa es la número 432 y tenemos ahora como invitada a la alcaldía Gustavo A. Madero. Mucho gusto de tener aquí a nuestra referente, la doctora Jacqueline Martínez Figueroa, y a nuestras ponentes Mariana Estrada Romero y Nancy T. Ventura, las dos licenciadas que nos acompañan y que nos hablarán sobre el tema movilidad social y perspectiva de género. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Pues a mi querida audiencia, le damos la más cordial bienvenida y muchos abrazos. Y muchas felicitaciones a la doctora Claudia por ese hermosísimo informe y ese zócalo llenísimo. Nos vamos a referir después a este tema. Pero bueno, también le doy mi agradecimiento al equipo que siempre me acompaña en este nuestro programa, que es el ingeniero Alan Hernández, y en un momento se conectará la compañera Soledad Palma, que tuvo problemitas con la luz. Entonces ya me dijo que en cuanto terminen de componer la luz, se va a conectar. Si no, pues estamos aquí para seguir el programa. Pues fíjense que nosotros tenemos unos puntos de contacto que nuestro operador nos está poniendo en pantalla y que van a hacer esto
estos puntos el modo de información para ustedes en todas las redes sociales. Estos puntos de contacto son el Facebook, el Twitter, que ahora es X, el YouTube, el Instagram y el TikTok de Mujeres Morena República. Entonces, mediante estas plataformas, ustedes pueden entrar los 365 días del año, todo el día. Y allí van a encontrar, pues, temas de liderazgo político, ¿verdad? Y formación política para las mujeres, que ese es el principal objetivo de nuestra colectiva. También tenemos el Spotify, en el cual pues ustedes podrán consultar los podcasts de la escuela en línea. Los podcasts, como ustedes saben, son pequeños lapsos de diálogo, de tiempo, en los cuales ustedes se darán cuenta de los temas tan importantes que se manejan en nuestros espacios. Pues estos espacios son de Mujeres Morena República Mexicana y pues son espacios que mediante ellos ustedes se van a dar cuenta de muchos temas que manejamos en nuestras redes sociales. Bueno, pues fíjense que vamos a decirles que nuestro proyecto de Mujeres Morena República Mexicana fue fundado por nuestra maestra Guadalupe Juárez Hernández hace ya bastante tiempo y ella se encargó de ir congregando a un grupo de mujeres para este gran proyecto. Les quiero decir que este proyecto es único, es el de más trayectoria y es el que abarca 28 estados de la República Mexicana. Cada estado tiene su referente y un grupo de mujeres que se van a ocupar a su vez de organizar a las mujeres de su estado para que con su voz ellas mencionen todos los temas, todas las preocupaciones y todas las aspiraciones que ellas tienen de todos los 28 estados. Y aquí mismo en la capital, en cada alcaldía tenemos una referente en cada una de las 16 alcaldías. Entonces nuestro proyecto abarca actualmente la escuela en línea, que tenemos un calendario que lo van a conocer a ustedes y si no se han registrado, bueno, pues las invitamos a que entren por Facebook todos los jueves a nuestra escuela en línea. Aquí está, miren. Todos los jueves desde el 2 de octubre tenemos talleres que son temas de formación política y liderazgo. Ya pasó el primero. El segundo, que sería este jueves que viene, se llama Las infancias y la inclusión con la nueva escuela, con la tallerista que es la maestra Connie Alarcón, que es nuestra compañera de Guerrero. Y así, miren, poco a poco, todos los jueves 23, jueves 30, tendremos a nuestras talleristas, que son personas muy preparadas en el tema que van a manejar. Y estos temas les darán a ustedes formación política y liderazgo, como le han dado a muchas mujeres que han salido de nuestra colectiva y que se desempeñan hoy en algunos puestos del gabinete de nuestra presidenta o en otras opciones, siempre para ayudar a las mujeres, ¿verdad? Entonces, desde el 2 de octubre, todos los jueves de 7 a 8:30, conéctense al Facebook de de Mujeres Morena República Mexicana y ahí vamos a estar. Y son temas de aprendizaje para las mujeres. Bueno,
Pues también tenemos nuestra revista, que es también el segundo eje de la colectiva, del proyecto. Este es la revista, que es la última que tenemos. El ingeniero nos está haciendo favor de hojearla y vean qué bonitos temas. Qué bonitos temas y siempre informando sobre las aspiraciones, necesidades y bienestar de las mujeres. Como ustedes saben, existe la Secretaría de las Mujeres que nuestra querida presidenta tuvo a bien instalar en su gabinete y se ocupa de precisamente todos estos asuntos relacionados con el... A mí no me gusta el tema de la palabra empoderamiento, porque no es cosa de poder. Nosotros no queremos un poder sobre otro, un poder de las mujeres sobre el poder de los hombres, en fin, no queremos eso, queremos un derechos, reconocimiento de nuestros derechos. Este es el último, miren qué bonito, Día Internacional de la Mujer Indígena que se celebró. Entonces, accedan a esta revista en nuestro sitio de Mujeres Morena República Mexicana. Ya saben ustedes la página web www.mujeresmorena República Mexicana. Y también tenemos la situación, aparte de la revista, pues tenemos los radios, ¿verdad? Los radios que el jueves también es de 5 a 6, conducido por nuestra compañera Nieves Roldán. Y entonces en cada jueves también están por orden alfabético los estados de la República que están afiliados a nuestra colectiva Mujeres Morena República Mexicana. Y bueno, pues, y este radio, que es el radio de la Ciudad de México y que abarca las 16 alcaldías. También, bueno, les quiero mencionar que no solo es esto, sino que hacemos otras actividades. Próximamente va a haber un congreso en Oaxaca que va a ser el 8º congreso. Hemos estado haciendo congresos desde hace tiempo y por circunscripción se hacen los congresos y también es para darle la voz a las mujeres. Actualmente también tenemos la actividad de que en cada distrito electoral, ustedes tienen un distrito electoral que está en su INE, ¿verdad? En el INE ahí dice distrito electoral y ahí dice un numerito. Entonces, ese numerito es el distrito electoral, pues por cada distrito electoral va a haber una asamblea de Morena, ¿verdad? Y para formarse un comité. Cada comité del distrito electoral va a estar conformado por los miembros que se quieran añadir a él. Entonces, como mujeres, vamos a estas reuniones que convoca el partido. ¿Para qué? Para que luego no nos quejemos que nos hacen a un lado a los militantes de base. Porque luego hay muchas quejas de que los militantes de base nos hacen a un lado y que ya no contamos. Pues no, fíjense que ahora no. El comité de organización de Morena está haciendo estos comités. Ahí tenemos las compañeras. En cada comité, en cada distrito electoral se está haciendo un comité y tenemos la obligación de ir como mujeres a dar nuestra voz, a exigir que se nos tome en cuenta, porque si no, luego no se vale quejarse, ¿verdad? Bueno, en esos comités pues se va a elegir un presidente, secretaria, vocal, en fin, en cada comité de cada distrito electoral. ¿Sí? ¿Entendido?
todavía faltan muchos distritos electorales. Por ejemplo, el mío se va a hacer hasta enero, pero si ustedes entran al sitio de Morena, ahí pueden investigar cuándo va a ser en su distrito electoral la asamblea. Entonces, se les recomiendo que vayan para que estemos enteradas de todo esto que nos compete. Estos son los comités de base y esta es una actividad que estamos haciendo las mujeres de Morena, República Mexicana, Ciudad de México y de todo el país. Entonces, también les quiero decir que como actividad, pues nada menos ni nada más, asistimos al informe y ahí tenemos a las compañeras que gustosas fuimos allí al informe de todas las delegaciones. Estamos viendo compañeras de la alcaldía Cuauhtémoc, de la alcaldía GAM, de la Cuauhtémoc, ahí está la doctora Irma, de la GAM, ahí está nuestra compañera Claudia Jiménez y su hija, de la Benito Juárez está Rosita, ¿verdad? Y de Azcapotzalco está Jessica, de Xochimilco, ahí está nuestra querida compañera, ¿cómo se llama? ¿Tú sabes, Jacquelina? De Xochimilco está Hurtado, ¿verdad? Socorro Hurtado. Y en medio está Nati, que es de la Cuauhtémoc, está Irma, y también está la compañera de amarillo, que ahorita se me fue el nombre, pero bueno. Entonces, ahí estamos de muchas alcaldías. Es este póster y otro que es un collage de fotos que nos hace favor de hacernos Evita. A Evita le mandamos las fotografías y Evita, la maestra Evita, nos hace favor de hacernos estos collages tan bonitos. Entonces allí estuvimos en el Zócalo. Y pues también nos hizo una fotografía de nuestra compañera Mirto. Con esto queremos mencionar el movimiento del 68. Mirto fue una de las compañeras que activamente colaboró en el movimiento del 68, que fue apresada, que fue detenida, que sufrió los embates del autoritarismo, ¿verdad? Que ahora se quejan de que hay autoritarismo. En aquel entonces, en el movimiento 68, nos tocó autoritarismo y autoritarismo muy cruel, porque recuerden la masacre en Tlatelolco del movimiento estudiantil. Nuestra compañera Mirto, que en aquel entonces era una estudiante adolescente, ahora también nos acompaña y está en nuestra colectiva y siempre se le ha reconocido. Gracias, Mirto, y ni perdón ni olvido al 2 de octubre. Siempre lo recordaremos porque fue la coyuntura histórica para una nueva era de nuestro querido México. Bueno, pues esto es las actividades en las que estuvimos involucradas. Y bueno, pues vamos a ver ahora en el bloque que sigue las actividades de nuestra querida compañera Claudia. Tenemos un video que está muy bonito y por eso, bueno, me permití elegirlo para pasarlo porque realmente involucra mucho sentimiento, historia y trayectoria de nuestra querida presidenta, la primer presidenta de México. Adelante, por favor. Me comprometo con ustedes que entregaré mi conocimiento, mi alma, mi vida por el bienestar del pueblo de México.
Estoy convencida que estamos a las puertas de una nueva era, la del renacimiento de México. Porque después de 200 años de la República, por primera vez va a haber una mujer presidenta de nuestro país. Me comprometo con ustedes a enaltecer el amor, la verdad, la honestidad y la fraternidad. No les voy a fallar. Que las personas se sientan representadas en mí es algo maravilloso y al mismo tiempo de mucha responsabilidad. Muchas gracias. Soy una ciudadana más en este grandioso país, con una responsabilidad que me dio el pueblo. Es tiempo de mujeres y llegamos todas, es muy, muy poderoso. Es también una revolución. ¡Que Dios me la bendiga! Las niñas se me acercan y me dicen, yo quiero ser como tú de grande. Yo no quiero ser ya princesa, quiero ser presidenta. México es un país grandioso. Cuando hay alguna cosa contra México, pues también hay que ser firme. México es un país libre, independiente y soberano. ¡Que viva México! Pues este fue Les invito a que nos juntemos una vez más en este maravilloso Zócalo, a un año de que llegamos juntos. 5 de octubre, 11 de la mañana, Zócalo de la Ciudad de México. Pues esa fue la invitación que hizo nuestra querida presidenta. Y pues esa fue la invitación y pues llenas de gusto fuimos y estuvimos allí y escuchamos el mensaje. Entonces, pues es una situación muy emocionante, en principio porque es la primera presidenta y lo está haciendo de acuerdo a un proyecto de nación generado por el Movimiento de Regeneración Nacional, fundado por nuestro querido expresidente Andrés Manuel López Obrador. Toda esta trayectoria de la doctora Claudia, pues no se da de un día para otro, se da a través de una historia, desde sus padres, desde que ella era estudiante en la prepa, en la facultad, en fin, siempre ella ha sido una mujer de izquierda. Entonces, bueno, pues estuvimos Zócalo está lleno, miren qué bonito se veía, lleno de personas que tuvieron a bien organizarse para ir. También estuvimos en el Zócalo, las obispas en el Zócalo, más fotos de nosotras, somos las obispas porque el color morado de las mujeres es el que nos caracteriza, ¿verdad? Ese fue el gran evento de nuestra compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Tenemos también la
la actividad de nuestra compañera Clara Brugada, que es la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Un pequeño videíto que habla de la agenda de Clara, porque ella está... Estamos saliendo. Adelante. Estamos saliendo de la reunión de gabinete como cada lunes con la presidenta, después de todavía sentir los ecos de más de 400,000 personas apoyando a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en su primer año de gobierno. El día de hoy vamos a tener un evento importante porque vamos a presentar las condiciones para que en diciembre estemos entregando agua bienestar a 120,000 personas. Y en esta semana vamos a hacer dos cosas muy importantes. Arranca nuestro programa de pavimentación, de reencarpetamiento de las principales avenidas de la Ciudad de México. Y también vamos a ir a visitar el metro que ya está llegando hasta Observatorio y vamos a hacer un recorrido esta semana. El próximo domingo es mi informe, como lo marca la ley, ante el Congreso de la Ciudad de México. Y seguimos trabajando todos los días con la fuerza de la transformación. Bueno, así es como trabaja nuestra jefa de gobierno y supervisando, así como Claudia se va a todos los estados a supervisar las obras, nuestra querida jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, se va a todas las alcaldías a supervisar estos programas. Tiene 64% de aprobación nuestra jefa de gobierno, ¿verdad? Y está trabajando por la ciudad con mucha eficacia también. Bueno, pues ahora vamos al bloque que sigue, el bloque 4, en el cual le damos la bienvenida a nuestras queridas compañeras de la alcaldía Gustavo A. Madero. En esta alcaldía que está al norte de la ciudad, vamos a ver el mapita para ubicarnos. Está la alcaldía Gustavo Madero es la que está más al norte y está circundada por el Estado de México. Por el Estado de México está circundada la alcaldía Gustavo A. Madero. Es la segunda más grande en población y pues el gobierno actual pues es de Morena también. Entonces, en la parte sur, colinda con Azcapotzalco, con Cuauhtémoc y con Venustiano Carranza. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida a nuestras compañeras, la referente de nuestra alcaldía Gustavo Madero, es la compañera Jacquelina Martínez Figueroa. Y como no ha entrado Solecito, bueno, pues vamos a leer su semblanza. Bienvenida, doctora Jacquelina Martínez Figueroa. Como todos ustedes saben, ella es médica. ¿Quieres saludar, Jackie? ¿Quieres tomar la palabra para saludar? Tu micrófono, Jackie. Tu micrófono. Ya, perdón. Sí, buenas tardes. Bienvenidas a nuestras invitadas, la licenciada Mariana Estrada, la licenciada Nancy Ventura, a nuestra anfitriona, la profesora Isabel Malpica, Soledad, que yo creo que se integra más tarde, y a nuestro ingeniero técnico, sí, el licenciado, el ingeniero Alan Hernández. Pues yo, la verdad, me da mucho gusto contar con invitadas especiales, ¿sí? Bueno, que son expertas en los temas de género. El tema de hoy, pues, es un tema muy, muy importante y que yo creo que vale la pena revisarlo, ¿verdad? Con la profundidad que nuestras invitadas lo van a hacer. También, bueno, un saludo a la audiencia que nos acompaña en cada uno de nuestros programas. Así es que, bueno, pues
y ya iniciamos, Isabel. Estaba yo con la semblanza. Acabo Ok. tu semblanza y si quieres doy la semblanza de las ponentes ya para que se maneje el tema, ¿sí? Ándale, Bueno, pues, adelante. entonces, bienvenida Jackie, que es la referente de la alcaldía Gustavo A. Madero. Como les decía, ella es médico psiquiatra por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y por la Universidad Autónoma de México. Es psicoterapeuta de familia y pareja por el Instituto de la Familia AC y es fundadora del Partido Morena y activista por los derechos de las mujeres. Y es la referente de la alcaldía Gustavo Amadero. Bueno, pues también tenemos a nuestras ponentes aquí presentes. Es la licenciada Mariana Estrada Romero, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y de la Escuela de Danza Contemporánea del Centro Olin Yolinst. Ha sido colaboradora de Rompeviento TV, tallerista de danza, trabajando especialmente con grupos de mujeres y actualmente trabajadora en el Instituto de Formación Política, donde es coordinadora de la Red Nacional de Círculos de Estudio. Y bienvenida, Mariana. Vamos a dar la semblanza de la licenciada Nancy T. Ventura. Es egresada de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, integrante del Instituto Nacional de Formación Política de Morena en su Red Nacional de Círculos de Estudio, responsable de las círculas de estudio. Bienvenida, Nancy. Bueno, pues ahora sí, Jackie, te regreso la palabra para que tú nos indiques cómo vamos a estar con este tema tan importante. Adelante. Sí, a las invitadas, ¿tienen alguna introducción o nos iniciamos con nuestras preguntas para ustedes? No, pues adelante con las preguntas e igual muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes. Bueno, entonces vamos a iniciar van participando las dos, primero una, luego la siguiente, ¿sí? A ver, pues en este tema que la verdad digo, yo creo que da para mucho y creo que la verdad se conoce poco. Tenemos aquí varias preguntas, pues para no perdernos y y que nuestras invitadas profundicen, ¿sí? En cada una de ellas. En la pregunta 1, Mariana, ¿qué es la movilidad social y por qué es importante introducir la perspectiva de género? Muchas gracias, Jackie. Bueno, nuevamente a la compañera Isa. Justo este planteamiento del tema sobre la movilidad social lo hemos un poco medio discutido en un espacio que hemos coincidido con la compañera y con las otras compañeras de GAM, y que nos parece importante hablar de eso ahora, sobre todo que estamos dando el balance del primer año de gobierno de nuestra presidenta Claudia, y lo que implica también la llegada de una mujer nueva. Ahí vimos en el video cómo ella hacía referencia a cómo el horizonte de futuro para muchas niñas, para muchas adolescentes, ahorita está transformándose, donde hace apenas unas décadas, unos años, se nos decía que solo podíamos dedicarnos a las cuestiones del hogar, a las cuestiones del cuidado, ¿no? Del cuidado de los otros, de las infancias, de los adultos mayores. Hemos ido también a partir del movimiento de mujeres, de las luchas que se han estado dando, pues abriendo esa perspectiva y transformándola. Ahí un poco cuando desde el neoliberalismo se habla de la movilidad social, ¿no? Cuando se ponen estos temas en cuestión del trabajo y de la capacidad de ir ascendiendo en puestos de trabajo, de ganar mejores ingresos, pues desde acá también, y por eso la importancia, ¿no? De la perspectiva de género, pero de esta perspectiva interseccional, en donde no solo consideramos el género, sino también otro tipo de violencias, de condiciones materiales históricas, estructurales, donde vamos viendo que no solo se trata de pensar en ascender, ¿no? Y de cómo podemos ir ascendiendo de manera individual en nuestros espacios de trabajo o cómo ganar mejores salarios,
sino que aquí estamos dando pues también la vuelta como desde las personas históricamente empobrecidas, históricamente negadas, cuyos derechos han sido históricamente pisoteados también por el régimen neoliberal, es desde ahí abajo, desde esa base social, que estamos logrando romper ciertas brechas, ciertas barreras en materia laboral, y no solo en materia laboral, sino también ahorita voy a compartir algunos datos en cuanto a pues las posibilidades de ejercer ciertos derechos que también nos van a permitir salir de condiciones de pobreza, ¿no? De condiciones económicas marginales, donde habíamos estado relegados y relegadas. Me parece también muy importante el tema que se plantea, porque justo ahora la perspectiva del llegamos todas, el tiempo de mujeres, pues es también estar observando, ya se están dando avances en materia de derechos en general para las mujeres, ya se decía hace rato la Secretaría de las Mujeres, los logros que hemos tenido en materia de género, pues ir también tejiendo más fino, decimos también desde el movimiento de mujeres, tejiendo más fino para reconocer dónde es que se están estancando estos avances, en dónde no están llegando. Y yo ahorita, para cerrar esta primera intervención, me gustaría compartir unos datos, ¿no? El INEGI saca varias encuestas en materia de trabajo, de ocupación, ¿no? De uso del tiempo, y hay esta encuesta nacional sobre el uso del tiempo que se publicó en agosto del 2025. Estas encuestas se hacen durante varios años, se van compilando los datos y pues justo nos dice, ¿no? Como cómo ocupamos los tiempos mujeres y cómo los ocupan los hombres, ¿no? Y esto ya después lo vamos a ir desmarañando para explicar la cuestión de la movilidad social y cuáles son las condiciones que no nos permiten cambiar nuestros estatus, ¿no? Nuestras formas de vida, nuestra educación. Nos dice, bueno, las mujeres dedicaron 66.8% del tiempo total de trabajo a actividades no remuneradas. Ahí están pues todos los trabajos descuidados, todos los trabajos invisibilizados. Y los hombres 33.2, ¿no? O sea, es bastante la diferencia, ¿no? Nos dicen, las mujeres dedicaron 6.1 horas semanales al tiempo total de trabajo, incluyendo trabajo no remunerado y trabajo formalizado, ¿no? Todos los trabajos. Y los hombres 58.0 horas, es decir, ellos trabajan todavía menos que las mujeres. ¿Por qué? Pues ya después veremos que es porque no realizan otras actividades de cuidado. El trabajo doméstico, 39.7 horas semanales, lo que usan, ¿no? Lo que ocupamos las mujeres en el trabajo doméstico, de cuidados y voluntario, ¿no? Que también ahí entran algunas cuestiones comunitarias, y los hombres 18.2, ¿no? La brecha es de 0.5 horas, ¿no? Y cuando pensamos en eso, ¿no? Ya como yendo hacia la cuestión de la movilidad, pues las mujeres actualmente seguimos estando restringidas, ¿no? Nuestra ocupación general a la semana, pues está yendo a las cuestiones todavía de cuidado, todavía del trabajo no remunerado, todavía al trabajo voluntario. Eso quiere decir que también seguimos teniendo como una subordinómica quienes están casadas, quienes viven con sus compañeros, ¿no? A ese salario que quizá ellos asumen a partir del trabajo remunerado, no voluntario y no de cuidados, ¿no? Que realizan pues de manera formalizada o en el sector informal. Eso que otra cuestión nos dice, bueno, que los hombres tienen más tiempo para actualizarse, para tomar talleres, para descansar, para esparcirse, lo cual te permite en un mediano término, pues poder ir colocándote en otros espacios laborales, ¿no? En donde puedes gozar de incluso mayores derechos. Entonces, ahí por eso es importante también introducir la perspectiva de género, y esta perspectiva interseccional, porque entonces no podríamos explicar por qué las mujeres no pueden seguir ascendiendo en espacios a pesar de que haya paridad, ¿no? Que se diga vamos a abrir campos iguales para mujeres y hombres, pero ¿por qué las mujeres no están llegando? Bueno, por todas estas situaciones que iremos explicando. Nada más me gustaría cerrar esta intervención, pues también mencionando que ahorita justo, ¿no? Se cumplen 2 años de la profundización del genocidio en Palestina, y fueron las mujeres, ¿no? Que al inicio se les daba como esta cuestión de, bueno, hace muchas décadas, cuando inició en realidad el genocidio, el desplazamiento, quienes se les decía, no, bueno, hay que reproducirnos más para poder dar la batalla contra el genocidio, ¿no? Y después ellas dijeron, no, es que no solo se trata de reproducirnos, sino de resistir, de luchar, ¿no? Y ahí también las condiciones históricas
dieron un giro a cómo nos estamos concibiendo las mujeres en el espectro social y que, bueno, actualmente también, ahorita estamos hablando de avances, de logros gracias a la cuarta transformación acá, mientras allá están siendo asesinadas las mujeres y las infancias, ¿no? Entonces, pues también pensarlo a nivel macro, que es algo, creo que una tarea que estamos asumiendo en este momento de balance, de, bueno, no solo al interior de nuestro país, cómo abrimos las brechas de esas desigualdades sociales para permitir la transformación de nuestras vidas materiales, sino también cómo aportamos a que en el mundo entero pues no se sigan reproduciendo esas brechas, ¿no? Que pues esta cuestión de si hay una persona que siga viviendo en condiciones de desigualdad, entonces nuestro trabajo no ha terminado. Entonces, bueno, ahí esa introducción. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Mariana. Mariana. A ver, para Nancy, la misma pregunta. ¿Qué es la movilidad social y por qué es importante introducir la perspectiva de género? Bueno, antes que nada, queridas compañeras, muchas gracias por este espacio donde nos permiten participar. Creo justamente que es sumamente importante poder tener este tipo de espacios donde podamos compartir, ¿no? Creo que si bien se están viendo muchos logros, que un poco hablaré en un momento sobre eso, otro de los logros es que anteriormente no veíamos este tipo de espacios, ¿no? Por ejemplo, y hablando del caso de movilidad social, que era un poco lo que decía Mar, ¿por qué hablamos de que no tiene que ser de manera individual y sí tiene que ser de manera colectiva? Muchas personas, en este caso, lo menciono porque fui uno de esos casos, tuvimos la oportunidad, o sea, de entrada en términos de educación, de tener el primer acceso a la educación media superior en espacios como el IEMS. El IEMS fue una preparatoria que no solamente se creó de la nada, ¿no? O sea, fue como una necesidad a partir de espacios que estaban siendo utilizados para otras cuestiones, no necesariamente queda el esparcimiento y demás. Sabemos, por ejemplo, también en el caso de la UACM, orgullosamente pertenezco a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y esto, si bien fue algo que impulsó el licenciado Andrés Manuel López Obrador, también surge a partir de esta demanda y estas luchas por más espacios para las juventudes y sobre todo adolescencias y juventudes que necesitaban un lugar donde tener educación, ¿no? Un poco hablar de esto porque hay muchos lugares, está como muy sonado ahorita un meme que se ha hecho respecto a este anuncio que hizo la doctora Claudia respecto a las preparatorias, ¿no? De hecho, se hizo una canción referente al tema y que ella hizo mención justamente en su participación en el Zócalo. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Habemos muchas personas que, si bien nacimos acá en Ciudad de México, pero que nuestros familiares y nuestras raíces son del Estado de México y de otros estados, ¿no? Donde muchas veces como mujeres no hubiéramos podido tener la posibilidad ni siquiera de estar participando en un espacio como este, ¿no? En el que ustedes nos invitan, queridas compañeras, no hubiéramos tenido esa posibilidad. Yo recuerdo hace relativamente poco como un compañero, porque he de decir, yo estudié un periodo de tiempo la secundaria en el Estado de México, en un pueblo llamado Santa Cruz Tepexpan. No se pensaba, ni siquiera se podía imaginar que una mujer estuviera en un espacio como ¿no? A pesar de que, si bien ya no me encuentro dentro de la edad o el margen de edad de las juventudes, no me considero una persona tan mayor, pero no estoy dentro del margen de las juventudes, ¿no? Entonces, estamos hablando de que hasta hace unos años a nosotras se nos tenía relegado a ciertos espacios y espacios. Sin embargo, eso para muchas compañeras desafortunadamente no es una realidad. Entonces, ¿por qué es importante la movilidad social? Porque se trata no solamente de escalar, porque mucho se menciona, por ejemplo, de que escalar es ser más rico, es que tú tienes un mayor valor porque ya tienes una casa, o tienes un mayor valor porque ya tienes un auto, pero no se trata de eso, ¿no? Es ir más allá, es ir más profundo. Por ejemplo, lo decía la compañera Mariana,
En ese sentido, no podemos hablar, por ejemplo, yo suelo mencionarlo mucho, si te dices de izquierda, no puedes aplaudir el que existan violencias en otros espacios y espacias sin importar dónde se encuentren. Una persona que se dice de izquierda es una persona que no se suma a las violencias hacia cualquier persona que sea, no importa su etnia, no importa, vaya, su preferencia sexual y demás, o sea, si estás sumándote a la violencia que se genera hacia otras personas, aún en otros países, entonces, ¿cómo te puedes decir de izquierda, no? Y entonces, volviendo un poco al tema, ¿por qué es importante la movilidad social de manera colectiva? Porque mientras hay un 1%, que también a veces olvidamos mucho eso, ¿no? Que se dice, es que yo ya pertenezco a otro estatus, cuando se le habla, por ejemplo, a las derechas o a ciertos grupos, sobre todo de ciertos partidos, o cuando se habla de ciertos grupos que se dicen ya empresariales, aunque también hay personas que se suman a esa blanquitud que se ha mencionado sobre, trabajo en tal lugar, ya gano 50, 100,000 pesos y yo ya no soy parte del pueblo, ¿no? Cuando vivimos como con una distorsión enorme de la realidad, porque mientras sigas trabajando para una empresa, sigas trabajando para un patrón, sigues siendo clase trabajadora. Entonces, ¿cómo podemos hablar del subir socialmente si cuando es como un poco lo que se dice con el techo de cristal? Mientras tú rompas el techo de cristal, va a haber otras compañeras que estén barriendo los cristales que se quedan abajo, ¿no? Y va más o menos por ahí. Si pensamos solamente en la movilidad social, en subir económicamente, ya tengo una casa o un carro, nos estamos olvidando de todas aquellas compañeros que se están quedando en ese espacio donde no hay servicios muchas veces, porque también tenemos que hablar del urbanismo social. Es algo que, por ejemplo, la compañera Clara Brugada trabajó ampliamente, por ejemplo, en el caso de Iztapalapa, pensó en un urbanismo social, porque eso también tiene que ver con la parte de las distintas violencias que hemos vivido las mujeres. No solamente nos dirigimos a nuestros espacios de trabajo, vaya, en el día a día o en los distintos lugares donde colaboramos, sino que además en este trabajo de cuidados, que sin importar la edad que tengamos, cuántas niñas tienen ese trabajo de cuidados o hemos tenido ese trabajo de cuidados desde niñas, y no solamente es que me dirija a mi trabajo o que me dirija a mi escuela, tengo que dirigirme a distintos lugares, pero para dirigirme a estos lugares no es lo mismo estar en un lugar que está pavimentado, que está plano, en una zona céntrica, aunque tenga que dirigirme a estos lugares sin pavimentación, sin luz y sin seguridad. Entonces, menciono esto que ha hecho la compañera Clara Brugada porque creo que es una, valga la que parecería redundancia, pero más bien, vaya, enfocándonos en su nombre, es claro que pues ella ve más allá, ¿no? No solamente ve el hecho de la importancia, por ejemplo, de las utopías, como este sentido de movilidad social para que haya más espacios para nosotras las mujeres, donde podamos tener momentos de esparcimiento y demás, sino también esta necesidad de que nuestras calles sean seguras, porque también tiene que ver con el urbanismo social. Y pensar nuevamente que no es de manera individual, tiene que ser de manera colectiva y de manera consciente, porque si no, estaríamos replicando y reagudeciendo las violencias hacia otros sectores y nuevamente no te puedes decir de izquierda mientras aplaudas las violencias que se hacen en otros espacios, o hacia otros países, ¿no? Entonces, pues yo lo dejaría ahí en esta primera intervención y nuevamente, compañeras, muchísimas gracias por permitirnos estar acá. No, al contrario, Nancy, muchas gracias. ¿Seguimos, Isabel? Sí, seguimos, Jackie. Ok, bueno, vamos entonces a la pregunta número 2 para Mariana. ¿Cuáles han sido las apuestas de la Cuarta Transformación para eliminar las brechas que impiden la movilidad social? Gracias, Jackie. Bueno, ahí creo que han sido muchísimas, ¿no? A mí me gusta también mucho pensar en esta cuestión de los programas sociales y toda la cuestión también de, pues, estos programas como La Escuela es Nuestra, como Sembrando Vida, que tienen como principio la generación de comunidad, ¿no? Y la participación activa de las partes de una comunidad en la toma de decisiones.
Eso, ¿cómo nos ayuda? A veces se piensa, ¿no? Se quiere hacer una campaña en contra de estos procesos como si fueran procesos meramente asistencialistas, que no pueden dar como otro fruto más que cierta subordinación de algunos sectores históricamente negados a una cuestión electoral, ¿no? Que es lo que veíamos que hacía anteriormente el priismo, ¿no? Cómo iba cooptando también, generando necesidades para generar una dependencia que en tiempos electorales pues diera frutos a su beneficio. Ahora lo que estamos viendo en la Cuarta Transformación, por un lado, es sí elementos asistencialistas que era necesario dar por las condiciones también de precariedad en las que viven muchas personas en nuestro país, pero con esta apuesta de la participación, ¿no? De la participación, de la toma de decisiones, de recuperar también nuestra capacidad de asumirnos como sujetos políticos. En el el primer sexenio de la Cuarta Transformación se dieron varios elementos que me parecen muy importantes, ¿no? Que además pues fueron reconocidos a nivel internacional, que han dado frutos muy bellos, como por ejemplo jóvenes jóvenes formando el futuro. ¿Cómo se me cruzó con lo de el de soberanía y campo? Pero bueno, que este programa, justo lo que nos decían en los primeros momentos de análisis de datos, es que la mayoría de las personas que estaban accediendo a ese apoyo económico para estudiar o para trabajar eran mujeres, ¿no? Eran chicas que habían quedado fuera de la posibilidad de estudiar, lo que ya mencionaba Nancy, porque las condiciones económicas no te permitían colocarte en un examen, ¿no? Que además era criminalizado si no te quedabas en una escuela, es porque pues no habías estudiado, porque eras tonta, ¿no? Y no, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro lo que dio cuenta es que las personas no lográbamos, ¿no? Acceder a ciertos espacios en la educación, porque también había un proyecto privatizador, porque se estaba también desmantelando el sistema público, y eso permitió, ¿no? El ingreso nuevamente de mujeres y de adolescentes, sobre todo, a espacios educativos o a espacios laborales, ¿no? Que eso lo que nos permitía, además, es una cuestión que ya habían estado como discutiendo mucho las mujeres desde hace muchos años, ¿no? Ahora que se daba este afiche del 2 de octubre, ¿no? Con las compañeras que estuvieron ahí, hay este libro que se recomendó en la mañanera de las mujeres del Comité Nacional de Huelga, y una de ellas es la compañera justo que ponían en el cartel, y me acuerdo de una línea, ¿no? Que le decían como, no, es que pues la compañera se enojó porque le dijeron, tú ponte a trabajar, a hacernos de comer y tal, ¿no? Y ella dijo, no, yo no soy su cocinera, yo soy una compañera militante y puedo ser una dirigente, ¿no? O sea, como estos paradigmas que también desde hace mucho las mujeres ya estamos poniendo sobre la mesa, y que tiene que ver también con los espacios en los que logramos encontrarnos, como decía también Nan, y comprender, ¿no? Que las cosas no son naturales. También lo decían las mujeres bolcheviques, ¿no? Clara Zetkin, Alejandra Kollontai, Rosa Luxemburgo, cuando decían tenemos que sacar las mujeres de las casas porque ahí están individualizadas, ahí no pueden discutir con otras compañeras y necesitamos traerlas a los espacios laborales para ahí empezar también un proceso de formación. Eso es lo que sucedió con algunos de estos programas que extrayeron, ¿no? A las personas que estaban desvinculadas, dinamizadas en nuestro territorio nacional, a unirse en espacios de convivencia, de discusión, de conformación de comunidad, que eso te permite también abrir tu panorama y entender que la situación que estás viviendo pues no es natural, y que también hay otras personas con las que te puedes organizar. Eso, digamos, fue el primer momento, y ya para ir cerrando, pues ahora vemos como un paso también mucho más amplio con la llegada de Claudia, ¿no? Apenas, bueno, se va a cumplir un año en noviembre de que mete todas estas iniciativas, estas reformas que tienen que ver con la igualdad sustantiva, ¿no? Y a mí, o sea, como hay dos artículos que se modificaron, uno que es el 4º constitucional, en donde, bueno, además introduce la cuestión de no la violencia de género, ¿no? De que ya no es constitucionalmente permitidos esas violencias que se dan en diferentes niveles, y el 123 que dice a trabajo igual, salario igual, ¿no? Que justo en las estadísticas ya vamos a ir viendo cómo este año, ¿no? Todavía las mujeres ganamos menos salario por trabajos iguales, incluso teniendo los mismos niveles, grados de estudio, ¿no? Entonces, bueno, estos elementos nos permiten avanzar de manera más contundente ya en cuestiones más específicas, ¿no? Que ya no es solo la cuestión general de sacar desigualdades sociales,
sino también dar con esta perspectiva de género interseccional hacia las mujeres y con otra serie también de programas sociales para mujeres, jefas de familia, ¿no? Toda la cuestión que decía Nancy sobre las utopías, ¿no? La discusión que se introduce sobre la socialización del trabajo doméstico, que permite también otro tipo de movilidad social, ¿no? Salir de donde estábamos recluidas, de donde nos habían dicho que era nuestro espacio natural, a pertenecer ya al espacio social. Y obviamente, pues con todas las cuestiones simbólicas que también Claudia ha ido avanzando, ¿no? La cuestión de las mujeres en la historia, decirnos, pues siempre hemos estado ahí, compañeras, ¿no? Siempre hemos dado las batallas, siempre hemos sido organizadoras, ¿no? Entonces también el hecho de decirnos, ¿no? Estar dando la batalla subjetiva de ideológica, ¿no? De lo que se piensa que podemos ser o somos las mujeres y abrir ese panorama, como decían, más allá de que ahora digamos, podemos ser presidentas, pues no, también en estos espacios de mujeres en la historia, puedo ser una militante, puedo ser una luchadora social, puedo ser organizadora, puedo ser una maestra y transformar mi comunidad, ¿no? O sea, como un montón de cosas que ya también como en la cuestión de las ideas, del pensamiento, pues se están introduciendo de manera permanente. Y pues eso, ¿no? Como creo que son varios avances que en materia económica se están dando, pero también en cuanto a las ideas. Y además, bueno, mencionar también para cerrar que lo cierto es que también muchas mujeres actualmente están entrando a trabajo de gobierno, ¿no? Yo veía las estadísticas y veía que en estados como Oaxaca y Guerrero, muchas mujeres han transformado, ¿no? Su ocupación de trabajo de cuidados y voluntaria a trabajo remunerado. Entonces también ahí vemos cómo ciertas instituciones están abriendo la puerta a que mujeres que quizá no tienen todas las credenciales que tienen los licenciados y los doctores, pero pues que tienen la historia de lucha, ¿no? Que se están también integrando esos espacios donde también están formando nuevas generaciones con perspectivas muy distintas. Muy bien, Mariana, muchas gracias. Bueno, pues si me permiten, Jackie, yo que tengo alguna duda, porque ustedes se han referido a la movilidad social. Entonces, movilidad social no es de pobre pasar a clase media o hacerse rico. Movilidad social no es tener más estudios. Movilidad social no es venirse de una situación rural, de una residencia rural a una residencia urbana. Entonces, en concreto, ¿cómo definirían ustedes la movilidad social? Porque eso me queda en tinieblas. Yo pensé que, como ustedes lo han mencionado, ganar más sueldo, tener más estudios, venirme de un lugar rural a la ciudad. Entonces, o es el conjunto de todo eso. ¿Qué es movilidad social? Así, resumiendo. A ver, pues yo voy a comentar algo breve, ya nuestras expertas abonarán. Sí, bueno, se nos dice que la movilidad social estudia las brechas que limitan a las mujeres para ascender en la escala socioeconómica. Entonces, es en sí esas brechas, ¿sí? Y por eso está la perspectiva de género estudiándose aquí. Anteriormente, pues se centraba solo en el estudio del varón, ¿sí? Pues en realidad los estudios eran androcéntricos, solo el varón, y no se estudiaba a la mujer. Pero bueno, pues este estudio, a partir de que la mujer se va integrando al trabajo, pues ya ahora sí se requiere también verlo desde la perspectiva de género, porque se estaba quedando de lado pues, el 50% que somos las mujeres, ¿sí? Entonces, y bueno, ya que están ahora con instrumentos para medir esto de la movilidad social, que es el ascender, ¿no? Es en la escala socioeconómica, ¿sí? Entonces aquí también se estudia, bueno, cuáles son las limitantes que tiene la mujer para no ascender. Ese es para mí, sería como que en concreto las compañeras pueden abonar.
Sí, Nancy o Mariana, ¿quién quiere abonar al tema? Son estas brechas las que hemos mencionado en su conjunto, lo que es la movilidad social, o sea, un ascenso económico, un ascenso de estudio, un ascenso de residencia, o pues sí, o todas esas serían todas esas brechas es Mar, movilidad social. No sé si quieras mencionar algo para después pasar a la otra pregunta o voy. Y yo contesto ya la que Creo que sí, ¿verdad? Perdón, es que tengo creo que algunos saltos con la red, entonces si en algún momento no me escuchan, me dicen. Sí, creo que más allá, creo que desde mi perspectiva, hablo justamente desde la visión que al menos yo, Nancy, tengo, creo que sería una forma muy simplista de verlo, no lo digo por lo que menciona la compañera Isa, sino más bien porque justo se ha dado ese enfoque, ¿no? De tienes que tener ciertos recursos, tienes que tener cierto bagaje cultural, pero a partir solamente de un sistema academicista, etcétera. Pero justo volvemos a esta parte de que se habla desde lo individual, no se habla desde lo colectivo, no se habla desde la colectividad. Y creo que eso sería justamente caer en un error en términos de que pues estamos como en esta discusión y esta disputa por las narrativas y en ese sentido con el tema del capitalismo que ha imperado por tanto tiempo, ¿no? Que nos ha vendido esta idea de que todo tiene que ser individualista, de que si yo me supero, pues entonces voy a lograr tener nuevamente esto del carro, la casa y voy a estar por encima de otros. Pero ¿de qué nos habla eso, no? ¿Por qué siempre tener esta visión de tengo que estar encima de alguien más? Porque justo venimos a esto, mucho se vende, por ejemplo, y seguro lo habrán visto en algún momento, en YouTube, etcétera, en estos cursos de autoayuda o en todos estos cursos de, te voy a enseñar a ser el mercadólogo o para que tú generes un negocio que permita, pero volvemos a esta parte. Hace muy poco se hizo muy viral una chica en Nuevo León, me parece, que decía que tenía una pastelería y decía, es que hoy en día todo, bueno, un comediante, un pseudo comediante, que decía también, es que yo no sé por qué me están pidiendo que les pague, o sea, si la exposición que ya tienen al trabajar para mí ya es muy grande, yo les pago con exposición, les pago con que digan que están trabajando para mí. O sea, si eso lo pasamos ahora a las distintas violencias que vivimos como mujeres, y antes de seguir cerrando con esto, me pareció algo muy potente lo que decía la compañera Isa, ¿no? Que mencionaba justamente esta parte de las nuevas realidades que vivimos como mujeres y también de las violencias, pero también un poco de la invisibilización y demás, ¿no? No es o que no estamos en contra de de nuestros compañeros hombres, porque es cierto, o sea, nosotras no estamos replicando un tema de que estamos en contra de nuestros compañeros hombres, porque nuestros compañeros hombres también sufren estas violencias por parte de un sistema patriarcal, porque estas violencias no solamente atraviesan a las mujeres, atraviesan también a nuestros compañeros hombres, porque también estamos en este sistema de clases donde no es lo mismo un Salinas Pliego a un compañero que está en una fábrica trabajando, pero ¿qué es lo que les venden? Es que por eso tú no debes de sufrir, tú tienes que ir a trabajar, no importa que haya COVID, tú tienes que estar ahí al 100% trabajando en un Electra, ¿no? O trabajando para la construcción de un Electra. Entonces, si eso lo pasamos al tema de las mujeres y volvemos a esta cuestión de la movilidad social, si pugnáramos por el hecho de, es que voy a ser una mejor mujer solamente porque subí en una escala social y tengo mayores recursos, o sea, sí, pero ¿qué hay abajo de eso? Pues más violencia, ¿no? Porque tú vas a subir en una escala social, pero a su vez estás replicando una violencia porque si subes, alguien tiene que estar abajo, ¿no? Se entiende como esta idea, más bien, seguro, va a abonar mucho más al tema, pero lo que pensamos, o al menos lo que
yo diría es que va más en un sentido de colectividad, de cómo podemos colectivizar de entrada la información, cosas como los enormes esfuerzos que están haciendo acá ustedes, compañeras, colectivizar la información, porque ustedes no solamente están colectivizando estos trabajos para cierto grupo poblacional de mujeres, ¿no? Es abierto a todas las mujeres, sin importar dónde se encuentren, sin importar la situación socioeconómica en la que se encuentren, que desafortunadamente a veces por un tema justo de movilidad social, pues no podemos dirigirnos hacia los estados, etcétera, y que tal vez usamos un poco las herramientas que tenemos a la mano, que serían estas, ¿no? Pero ¿cuántas de estas herramientas también no existen en ciertos lugares? Y mucho se dice, pero es que, ¿cómo si tenemos un tema de tener recursos para ciertos distractores, pero no tenemos recursos para poder conectarnos a una sesión? Sí, pero volvemos a esta parte de cómo el capitalismo ha entrado tan duro justamente haciendo despolitizándonos hasta en ese sentido, ¿no? Despolitizándonos en que no tienes que participar en esto, mejor dedícate solamente al ocio. Y también es comprensible, porque ¿cuántas horas de trabajo tenemos? ¿Cuántas personas, pues sí, tenemos ese privilegio de poder acercarnos a estos espacios y espacias, pero cuántas compañeras no lo tienen, ¿no? Entonces, movilidad social sí, pero pensada para todas, todos y todes, porque un poco en la pregunta que decía la compañera Jackie de cuáles son los avances y demás, justamente es eso, ¿no? Hoy en día ya no solamente tenemos la visión de las mujeres que en todos sus, y esta perspectiva interseccional que decía Mar, sino ya no solamente como las mujeres que nacimos biológicamente y que también contamos con genitales femeninos de nacimiento. También pensamos en estas mujeres que son las mujeres trans. También pensamos en las mujeres intersexuales, que antes habían sido profundamente invisibilizadas, pero hoy en día la cuarta transformación sí está dándoles visibilidad. Sí, también hay clínicas especializadas para poder tener tratamientos y cercanía médica, porque también no es lo mismo ir al médico siendo una mujer biológica a las violencias que vive una mujer u hombre trans cuando quiere un tratamiento médico. ¿Por qué son importantes entonces estas clínicas? Porque ahí sí se les da un seguimiento adecuado sin recibir la violencia que se viviría en otros espacios donde de entrada es con quien has estado y que luego viene esta cuestión como simbólica de que tienes, pues, forzosamente por verte mujer, tienes que haber estado solamente con hombres, ¿no? O si en el caso de los hombres trans, muchos de ellos son hombres que sí, vaya, que la visibilidad o apariencia física ya es plenamente de hombres, pero cuando viene esta parte biologicista es como de, no, pero es que solamente tendría. Ya se congeló Nancy. Nancy, el Internet, bueno, una vez comprendida la movilidad social, Nancy no ha regresado. La movilidad social ya vinculada con el aspecto de perspectiva de género, sí nosotros podemos entender que es más difícil para las mujeres la movilidad social. Es mucho más difícil para variar, ¿verdad? Para las mujeres la movilidad social. Para las mujeres por el hecho de que históricamente se nos han encomendado tareas de cuidado del hogar, cuidado de los hijos, cuidado de los ancianos, cuidado de los enfermos. Para nosotras es mucho más difícil tener esta movilidad social. Pero como continuaba Nancy, sí, Nancy, se te fue el internet. Adelante. Sí, discúlpenme, les decía que un poco está fallando. Sí, nada más como para ir cerrando. ¿Por qué mencionar esto? Porque ningún otro grupo político, ningún otro partido político ha enarbolado estas luchas, ¿no? Hacerlo visible es importante, porque antes no solamente se nos había invisibilizado a las mujeres cisgénero, que nacimos con genitalidad femenina, sino también a las mujeres transgénero. Esta movilidad social ha permitido también que compañeras trans lleven sus demandas a los congresos, pero ya no solamente desde afuera y tocando la puerta o gritando en las calles, también teniendo espacios de decisión
en los distintos congresos, tanto locales como federales, y eso es importante, porque aunque otros partidos quieran ponerse una playera que no es, la realidad es otra, ¿no? La realidad es que para eso tendrían que tenerlo en sus estatutos y no es así. Nuestro partido sí lo tiene, está en los estatutos y pueden revisarlo. No puedes decir que tienes una secretaría de tal o cual si en tus estatutos no está, porque entonces simplemente no existe. Y pues iría cerrando con eso. Y Jackie, te Entonces, iba a decir que si pasamos a comentarios de la audiencia para, bueno, para pero que... ¿contestaste la segunda pregunta o todavía te falta, Nancy? Dice que ya la contestó. Bueno, entonces pasa a los comentarios, Isabel. Sí, vamos a entrar a Mujeres Morena República, en la cual pues tenemos a la compañera Cuquita Villegas y Cindy Tzul. Sabemos que Cuquita Villegas está desde Yuriria, Guanajuato, y nuestra hermosa compañera Cindy Tzul está desde Yucatán. Muchas gracias, querida Cuquita. Cuquita nos dice, muy buenas tardes a todas, un gusto estar con ustedes, hermosas y luchadoras compañeras. Entonces tenemos también a Roxana Maldonado, que nos dice, buenas tardes, saludos desde Campeche. Campeche, compas, figúrense, nos están viendo desde Campeche. ¿Qué es? Dice Cuquita, que es un gran tema el de hoy. Marisol Quintero T. No hay tiempo de mujeres morenas. No cumplió. Abran los ojos. Solo nos utilizaron para los votos. Y a las pruebas me remito. No hagan caso. Háganme favor. Entonces Marisol está un poquito decepcionada. Pero sí, contamos las mujeres porque muchas mujeres votaron y también el voto de las mujeres cuentan. Vamos a pasar a nuestra Radio AMLO militante, en la cual tenemos también una nutrida audiencia. Está nuestra compañera, la doctora Dalia Edith Castañeda, de la Gustavo Amadero, que nos dice, buenas tardes, un saludo para las participantes y estamos atentas al programa. Gracias, Dalia. Saludos. Diana Angélica Miranda Malpica, saludos desde la Bella GAM. Un abrazo sororo. Dalia Edith Castañeda nos dice, en el lugar donde estoy tratando de escucharlas está muy mal la señal. Pues sí, no es raro porque fíjense que sí, con estas nubes y luego los aguaceros que han caído tremendos, pues es lógico que la señal que se transmite por ondas de alta frecuencia, pues esté un poquito mal la señal. No te preocupes, Dalia, ya pasamos tus saludos. También está la compañera Lidia Martínez, que es nuestra compañera de la Gustavo A. Madero, dice Lidia Martínez. Regina de la Colina, qué admirable mujer, nuestra presidenta. Así es. Estos son los comentarios de Radio AMLO militante y vamos a los comentarios de Mujeres Morena, Ciudad de México. Tenemos en la Ciudad de México a Maggi BS, buenas tardes desde la alcaldía Tlalpan. Maggi, muchas gracias por estarnos mirando, es nuestra referente de Tlalpan. Virginia Nava, buenas tardes, saludos de alcaldía Tlalpan. Guadalupe González, saludos cordiales desde la alcaldía de Tlalpan. Y también Maggi nos dice que es un programa muy interesante. En efecto, yo concuerdo, es un programa muy interesante porque este tema no lo habíamos tratado. No sabíamos que esta movilidad social también es mucho más difícil para las mujeres, para variar. ¿Por qué? Porque pues históricamente pues se nos ha relegado. Pero actualmente la mujer puede ser lo que quiera, como dice nuestra querida presidenta. Adelante, Jackie. Sí, vamos entonces por la tercera pregunta con Mariana. ¿Qué elementos de la cuarta transformación son relevantes para eliminar las brechas de género
en materia laboral y de movilidad social. Gracias, Jackie, y gracias a todas las compañeras que nos están escuchando. Es de verdad un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, yo ahorita pensaba también en el discurso que dio Claudia, ¿no? Apenas este domingo, donde dio un montón de cifras, un montón de datos que son impresionantes y que hay dos elementos que me parece que ella también estuvo tratando de reiterar, que era la cuestión de la seguridad, ¿no? La baja, ¿no? En incidencias delictivas, en violencia, ¿no? De percepción de seguridad en diferentes estados. Y la cuestión del aumento del salario mínimo, ¿no? Hace rato yo hablaba de la cuestión de los programas sociales, estos apoyos que se dan de manera sectorizada a personas específicas, pero también la cuestión del salario mínimo que es para todas las personas, ¿no? Y que si bien hay espacios donde ciertos patrones, ciertos estados donde ahí hay resistencias, pues ya se está dando pasos hacia adelante y decía, bueno, es que ha aumentado 135% de 2018 a 2025. Esa es una cifra impresionante que también nos permite no solo pensar en las personas que ya están siendo remuneradas económicamente, ahí hay muchas mujeres, ¿no? Y ahora, pues, gracias a este aumento y también hombres, ¿no? O sea, todas las personas que ahora están percibiendo un mayor salario y entonces ya no tienen que generar estas dobles, triples jornadas de trabajo remunerado. Eso también nos permite, o sea, en términos de la movilidad social, que es un poco también la pregunta que se hacía, que hay que pensarlo, ¿no? En el tiempo de la cuarta transformación, desde una perspectiva antineoliberal y feminista de izquierda, pues tiene que ver también con el combate a las desigualdades sociales, que ese es como el otro espacio, ¿no? Cuando hablábamos en tiempos del neoliberalismo y que aumentaba la riqueza en algunas personas específicas de nuestro país, de ciertos empresarios, de ciertas familias, el lado opuesto era que también aumentaba el nivel de pobreza, ¿no? Porque entonces unas personas estaban acumulando la riqueza que la mayoría producíamos con nuestro trabajo. Ahora esa balanza se está nuevamente emparejando, ¿no? Con todo este recurso que ya se va de manera directa a las personas que históricamente han sido marginadas, pero también con estos incrementos a los salarios que habían sido negados. ¿Esto qué significa? Que entonces tenemos quizá un poquito más de tiempo para descansar, para nuestro cuidado personal, para estar en actividades de esparcimiento, ¿no? Para no tener esta necesidad de estar buscando otros trabajos que nos permitan subsistir. Y muchas de estas personas pues son mujeres que además, ya lo decíamos, no solo hacían 2 jornadas laborales remuneradas, sino que además llegaban a sus hogares hacer el trabajo de cuidado, saber qué onda con los hijos, ¿no? Etcétera, etcétera. Ese es algo que me parece muy positivo y que hay que estar recalcando todo el tiempo. También como, además, las mujeres, a partir de estos cambios, digamos, estructurales en materia laboral, también nos estamos dando cuenta, ¿no? No solo de la cuestión del trabajo no remunerado y esto que se había invisibilizado de manera histórica, sino también concebirnos como mujeres de la clase trabajadora, mujeres que dependemos de un salario, entonces también tenemos que seguirnos organizando para que ese salario siga creciendo, ¿no? Y seguir defendiendo el programa de la Cuarta Transformación que tiene como eje eso, combatir las desigualdades sociales y las brechas en materia laboral. Otra cosa que también me parece importante que mencionaba Claudia, la cuestión de la seguridad, que sí se ha combatido, ¿no? También, digamos, con esta perspectiva de reconstrucción de nuestros tejidos comunitarios, en donde las mujeres ya no solo están asumiendo ese trabajo comunitario, voluntario que ya decíamos al inicio, sino que también nos permite, pues, sentirnos más seguras en nuestros espacios, ¿no? Decir, bueno, pues ya me voy a ir a un círculo de estudio o a una clase o con mis compañeras a platicar y ya no me da tanta angustia que me vayan a violentar o que salga y me asalten, ¿no? O sea, como también la cuestión de la seguridad nos permite hacer uso de nuestro espacio y nuestro tiempo de otra manera, como decía también Nancy, ¿no? Estos senderos seguros que nos permiten trasladarlos de nuestro espacio de trabajo, nuestro espacio de esparcimiento, a donde vamos a tomar las clases de natación, pues pareciera que son cosas mínimas, pero en realidad sí transforman, ¿no? Nuestra capacidad de tomar decisiones de hacia dónde estamos ocupando nuestro tiempo libre. Quizá yo ya no lo voy a ocupar restringiéndome en mi casa porque tengo miedo de que afuera haya una balacera,
sino que ya sé que ya no va a suceder esto y entonces puedo salir a convivir con mis compañeras, ¿no? Con mis amigas, etcétera. Creo que esa cuestión también habría que seguirla profundizando. Y ya finalmente, pues, estas cuestiones que también mencionaba Claudia, de la cantidad de personas que reciben los programas dirigidos a personas con discapacidad, y la cuestión de las mujeres indígenas y afromexicanas, que es algo que tampoco se había visibilizado de manera tan contundente, ¿no? La de personas con discapacidades sí, desde el sexenio anterior, pero ahora con la reforma en materia de derechos a pueblos indígenas y afromexicanos, pues también un eje central son las mujeres, ¿no? Y cómo con esta perspectiva nos damos cuenta de que pues es distinto, ¿no? Una mujer que no es indígena, una mujer que no habla una lengua indígena, los derechos a los que puede acceder y ejercer a las mujeres indígenas, racializadas, ¿no? Que hablan su lengua materna y quizá no hablan el español, ¿no? Que son dobles, triplemente, pues violentas. Que digamos, esto es lo que veíamos anteriormente. Ya después hay que hacer un balance de cómo va avanzando también estos programas, ¿no? Pues esta atención específica que se está dando hacia las mujeres, porque lo que veíamos, ¿no? Y esta es una encuesta estadística que saca el INEGI en el marco del Día de la Mujer, el 6 de marzo del 2025, que cuando hablábamos de escolaridad, veíamos que las personas no hablantes de lengua indígena podían acceder o, bueno, superar hasta 10 grados escolares, ¿no? A diferencia de las personas hablantes de lenguas indígenas que se quedan en los 6.2 grados, ¿no? Las personas que tienen alguna discapacidad o limitación se quedan en los 6 grados, 8 grados, y las personas sin discapacidad a los 10, ¿no? Hay que ver también cómo estos programas que se han hecho específicamente para atender a las personas indígenas, afromexicanas y con discapacidad, los frutos que seguramente estarán dando en próximos años, ¿no? De otra vez disminuir esa brecha y permitir que las personas puedan acceder a escuelas dignas, donde no van a ser violentadas ni discriminadas, y que además estar en una escuela les permita también romper como ese cerco en el que las personas con estas condiciones específicas pues habían estado recluidas, ¿no? Y que ahora pues ya no importa qué tipo de mujer seas, ¿no? Sino que pues ahí están los derechos para que los ejerzamos, que es la parte de la movilidad social, es como entenderlo también con la capacidad que tenemos de romper con las desigualdades sociales y más bien como generar, ¿no? Estas capacidades de que hagamos antes nuestros derechos, podamos ejercerlos y que no nos los restrinjan dependiendo de qué condiciones históricas o materiales tenemos. Gracias, Gracias, Mariana. Mariana. Adelante, Jackie. Sí, vamos con Nancy. ¿Qué elementos de la cuarta transformación son relevantes para eliminar las brechas de género en materia laboral y de movilidad social? Muchas gracias. Sí, antes de pasar allá y un poco retomando algo que decía Mar respecto al acceso de ciertos trabajos y demás, creo que antes justo algo que se veía mucho es la parte meritocrática, ¿no? Como de acuerdo a tus méritos, de acuerdo a dónde te encuentres, es el espacio que vas a cubrir laboralmente, pero ¿cuánto de eso realmente estaba en un piso parejo? Pensando en que, pues obviamente, yo con los recursos que tuviera no iba a poder no iba a poder ir a una institución como La Salle, ¿no? Como estas grandes escuelas donde se conocen muchas veces las personas que tienen como los amplios recursos, y entonces en ese sentido meritocrático, pues no había un piso parejo justamente por eso, porque muchas veces no tenías, pues obviamente los mismos vínculos sociales para poder acceder a un trabajo, ¿no? Yo constantemente lo digo, la verdad es que me considero una mujer obradorista, justamente porque creo que desde las políticas que implementó Andrés Manuel López Obrador en el momento en el que estaba como jefe de gobierno y hasta ahora, hemos seguido avanzando, pero eran cosas que antes ni siquiera se ponían sobre la mesa, ¿no? Ni siquiera existía esta parte de cómo poder discutir si existía meritocracia o no era meritocracia, si la meritocracia aplicaba
no aplicaba de acuerdo a tus recursos, o sea, ¿no? Pues es que, pues si estás en esa situación, tienes que echarle ganas, ¿no? Pero no es lo mismo echarle ganas una persona que constantemente tiene que ir no solamente o que tiene que cumplir con un trabajo de cuidados, pero también, o en este caso, una mujer que tiene que cumplir con un trabajo de cuidados, que tiene que trabajar en 1 o 2 empleos, y en esto también justamente es importante el trabajo que se ha hecho por parte de la Cuarta Transformación y de su programa político, y es esto de pues los programas asistencialistas o que les llaman asistencialistas, pero que al final es un poco, y era algo que decía Andrés Manuel López Obrador, regresarle al pueblo lo robado. ¿Cuánto era, por ejemplo, en el caso de los jueces y magistrados, cuánto dinero se llevaban a la bolsa y cuánto de ese dinero ahora es dinero que tienen compañeras y compañeros, compañeros que ya están recibiendo una jubilación? Que hay muchas cosas por hacer, sí es cierto, decía acá la compañera que solamente nos utilizaron. Si pensamos solamente en, es que yo estaba movilizándome en cierto espacio y a mí no me tocó, no sé, la repartición de un cargo público, pero pues hay que ir más allá, ¿no? O sea, si realmente estamos pensando en un programa político, si realmente estamos buscando en justicia para todas, todos y todes, pues es ir más allá de un espacio de decisiones, cómo estoy logrando, cómo ese trabajo que yo estoy haciendo está logrando que vivamos en un mundo más justo. Las juventudes de hoy en día pueden o no conocer la historia que tenemos, pero hay muchos derechos que parece que una vez despertamos y ya estaban conquistados. La realidad es otra. En los 50, que realmente 1950, todavía las mujeres no tenían derecho al voto. Y puede parecer, es que han pasado muchos años, pero realmente ¿cuántos años han pasado? No son tantos años realmente. Entonces, pensar en este trabajo que se ha ido haciendo en la Cuarta Transformación, si bien nosotros no promovimos el derecho al voto, pero sí ya un sentido en el que nosotras tenemos una participación política, que hay muchas cosas por hacer, sí, pero vamos en el camino. Por eso también nosotros hablamos tanto de que hay que seguir en las calles, porque en las calles es donde también se tienen que llevar las discusiones, en las calles también es donde se tienen que llevar las consignas, y también es importante colectivizar la información con las compañeras en territorio, porque esta información no todas, ni todos, ni todas las tenemos. También sobre los senderos seguros, que era un poco también lo que hablábamos hace un momento. Acá, por ejemplo, en Álvaro Obregón, en su momento estuvo gobernando el PAN y habían puesto los puntos violeta. Díganme ustedes si un punto violeta, que según eran puntos donde tú podías llegar y sentirte segura. ¿Cómo te vas a sentir segura si un punto violeta estaba en una cancha de fútbol? O sea, ¿qué de seguro tenía eso, no? Una cancha de fútbol donde no había luz, estaba al lado de un basurero, pero era un punto violeta. ¿Qué de seguro o qué, cuál es el sentido de poner un punto violeta en un espacio? Sí, exactamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Justamente es eso, ¿no? O sea, que realmente se le dé un sentido y no nada más nombrar por nombrar y hacerse y usar una cobija que no es tuya, cuando realmente saben de antemano que no han luchado por todo eso. Solamente ha sido la izquierda la única que ha luchado con los distintos movimientos sociales, y que sí, evidentemente hay muchas cosas que tenemos que trabajar, hay muchas cosas sobre las que tenemos que incidir, pero por eso están también estos espacios y también por eso está el territorio. Si algo no nos gusta, trabajemos también en territorio, que es importante hacerlo, ¿no? Y pues mencionar también que dentro de las luchas de las personas trans y no binarias, que era algo que mencionaba hace un momento y que por qué también traerlo sobre la mesa, las mujeres trans tienen hasta ahorita, de acuerdo a estadísticas del INEGI, muchas de ellas no llegan hasta más de los 35 años. Entonces, 35 años, pensemos en cuántas mujeres han muerto en el camino, justamente luchando por sus derechos, y que muchas de ellas ni siquiera habían tenido la posibilidad de estudiar. Hoy en día, pensando en un movimiento de izquierda, sí se enarbolan esas luchas y sí se le da acceso a todas, todos y todes. Hay mucho que trabajar, sí, pero pues entonces demos ese segundo paso. ¿Cuál es nuestra responsabilidad para continuar con esa transformación? Muchas gracias, Nancy. Completando, bueno, pues yo sí quiero intervenir en el sentido de que, pues sí, como tú dices, desde el año 50
que no votábamos hasta ahora, pues ya ha tenido muchos avances, pero debemos incidir en que precisamente desde que nuestro querido Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno, él, según él dijo, no soy feminista, pero ¿qué creen? Es el presidente más feminista y de los feministas el más de todos. ¿Por qué? Porque desde que fue jefe de gobierno, él implantó la mitad de su gabinete de mujeres y la mitad hombres. Reconoció que las mujeres somos capaces de gobernar. ¿Y qué es lo que hizo durante su sexenio? También, como presidente, la mitad o más de la mitad fueron mujeres en su gabinete. Además, por ejemplo, en el programa de la escuela es nuestra, las señoras madres de familia deberían ser las que manejen el presupuesto, porque él lo dijo, a su modo de ver, las mujeres siempre somos más honestas, y lo dijo varias veces. Entonces, este acelerador ha sido desde que nuestro Andrés Manuel López Obrador apareció en el gobierno de la 4T y antes cuando fue jefe de gobierno. Y pues sí, como decía Mariana, los programas de bienestar pues ni son asistenciales ni son electorales, sino que ya están en la Constitución, porque como dijo también nuestra presidenta, no les van a preguntar tú por qué, de qué partido eres y de qué partido y por quién vas a votar, nunca jamás se les ha presentado. ¿Por qué? Porque ya están en la Constitución. Entonces, estos programas que benefician a la mujer, que ya hay bastantes, pues son precisamente para que ellas, las mujeres, nosotras, las mujeres, tengamos un índice de bienestar mucho mayor y nuestra movilidad social también se vea beneficiada. Adelante, Jackie, por favor. Bueno, pues yo creo que pasamos a la pregunta 4, se nos está agotando los tiempos. Entonces, a nuestras invitadas, es que hay mucho que decir sobre todo este tema, ¿no? Y cada pregunta, pero yo creo que tenemos que abreviar un poco. Pues pasamos a la cuarta pregunta, ¿están de acuerdo? ¿Cuál es el panorama actual en cuanto a ocupación, salarios y niveles educativos en México? ¿En dónde están colocadas las mujeres o posicionadas? Mariana. Sí, gracias, Jackie. Bueno, justo, ¿no? Ahorita se decía como, no, pues es que no ha habido avances, demás. En realidad sí ha habido avances, pero es algo que pues va paso a pasito, ¿no? Son pasos que se van a dar pequeños en este primer momento porque los niveles de desigualdad eran brutales y en realidad ahora sí hay un mayor porcentaje de mujeres de lo que se tenía en el 2018 que ya están ocupadas en un espacio laboral formalizado, pero bueno, a mí sí me gustaría también como mencionar que por eso el paso a pasito, porque bueno, ya logramos ser reconocidas, ¿no? Ya logramos volver al espacio laboral, ya logramos tener un salario también para nosotras que nos independiza de cierta manera de ciertas situaciones de violencia y de dependencia económica hacia los hombres, pero pues justo yo veo las estadísticas de esta que se publicó, ¿no? A propósito del Día Internacional de la Mujer, en donde lo que vemos es que si bien ya estamos en espacios asalariados, pues siguen siendo trabajos que tienen que ver con el cuidado, lo comentaba también el otro día con la compañera Jackie, hay mujeres trabajando en guarderías, en asilos y residencias para el cuidado de ancianos, como docentes en educación media y para necesidades especiales, en orfanatos y residencias de asistencia social, en el sector de la perfumería y la joyería, en servicios de enfermería a domicilio, en salones y clínicas de belleza, en baños públicos y bolerías, en cuestiones de ropa, de manufactura y lavanderías y tintorerías, ¿no? Es decir, todavía a pesar de que ya estas son asalariadas, tienen un salario que les permite subsistir, pues siguen siendo relegadas a cuestiones de cuidado, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí hay también
un paso que dar hacia adelante sobre cómo también permitimos que estos avances nos dejen pues colocarnos en espacios laborales fuera del espectro de cuidado, ¿no? Y aquí también hay otra estadística que es la del Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, que se publicó en julio de este año, en donde también nos hablan de los niveles de estudio a los que llegamos y la relación con nuestros cuantos hombres, ¿no? Y a mí me parecía también muy interesante estos datos porque, por ejemplo, mujeres, ¿no? En 2016 que terminaron a lo más la primaria, percibían, ¿no? O sea, más o menos a nivel nacional, un salario de 7.800, ¿no? Eso es un salario bastante alto para el 2016 en la primaria, pero los hombres ganaban el doble, ¿no? 14.400 con primaria completada, ¿no? Ahora, evidentemente, pues, ha ido como disminuyendo porque ya hay más personas que logran terminar o avanzar en sus estudios, pero por ejemplo, en datos del 2024, hombres, ¿no? Que tienen el posgrado completo o completo, pero están en ese nivel educativo, perciben arriba de 112,000 pesos, ¿no? Casi 113,000 pesos, y las mujeres 70,000, 189. Es decir, hay una diferencia también todavía muy grande. A pesar de tener el mismo grado de estudios, pues los hombres están percibiendo salarios mucho más altos que las mujeres, ¿no? Luego también esta cuestión de la meritocracia que decía Nan, de que, bueno, es que yo estudié, ya me licencié, ya hice un posgrado y pues ya merezco un mejor salario, y vemos que en realidad sigue habiendo una brecha muy grande entre las mujeres y los hombres y lo que percibimos. Ahí son como cuestiones que hay que ir también balanceando de qué otros elementos podemos poner sobre la mesa en el programa de la Cuarta Transformación para ir disminuyendo esas brechas, ¿no? Y bueno, también pensar, estas son personas que lograron acceder a una educación con todas las cuestiones que ya se mencionaron acá y que están accediendo a estos salarios, pero ¿cuántas personas siguen sin poder completar sus primarias, ¿no? Los datos que veíamos hace rato sobre mujeres indígenas, mujeres con discapacidad o alguna limitante, pues siguen estando en la brecha más baja de salarios y son además quienes están empleando cuando logran emplearse en labores de cuidado. Ahora otra cosa, y ya con esto cierro, el otro día también platicábamos con compañeras sindicalistas sobre, pues una vez que ya nos empleamos y que estamos en espacios donde hay un sindicato de organización, ¿no? Digamos, de lucha, pues también son pocas las mujeres que acceden a espacios de dirigencia, de toma de decisiones, que pueden plantear las problemáticas. Y decíamos, ¿por qué? Bueno, pues porque estas mujeres, en lugar de poderse dedicar a organizarse, a formarse políticamente, a quedarse después al círculo de estudio, pues tienen que regresar a sus hogares a realizar las labores de cuidado, ¿no? Y entonces por eso los hombres siguen siendo los que asumen las cuestiones de dirigencia, sin dejar, o sea, dejando más bien de lado toda esta perspectiva de género, que ahí hay como el siguiente nivel. Una vez que ya nos ocupamos, que ya somos asalariadas, que ya logramos colocarnos en un espacio de trabajo, pues cómo seguimos visibilizando las brechas que hay atrás de nosotras y rompiéndolas, ¿no? Que me parece también eso importante, que es una apuesta que hay que dar en este tiempo justamente, que es el tiempo de las mujeres. Gracias, Mariana. Vamos con Nancy. ¿Cuál es el panorama actual en cuanto a ocupación, salarios y niveles educativos en México? ¿Y cuál es la posición de las mujeres? Ok, ya no me voy a los datos porque Maya creo que lo amplió bastante, igual voy con cosas muy concretitas. Algo que se hablaba o se habla, ¿no? De por parte sobre todo de la derecha es que estos programas asistencialistas, en lugar de ser asistencialistas, deberían enseñar a sembrar. O sea, no es lo mismo que sembremos en Polanco a que sembremos no sé, vaya, en Tepito, ¿no? Por mencionar una colonia, porque colonias tenemos, vaya, bastantes barrios y pueblos tenemos muchos, ¿no? Entonces, ¿por qué no es meritocrático y por qué es importante señalar que si hay un avance? Porque afortunadamente gracias a estos programas podemos tener un piso un poco más parejo, pero todavía hay mucho que trabajar. Esto que se decía, por ejemplo, de los movimientos estudiantiles, de cómo hasta la fecha
bueno, al menos a mí sí me tocó en algún momento participar en un movimiento estudiantil, y sí ciertos hombres era como de, bueno, ya hicieron esta parte, pues ahora ustedes se llevan la parte de solamente copiar como comida, etcétera, etcétera. Estamos hablando de movimientos estudiantiles, por eso entonces decimos que no solamente es desde las escuelas, es desde el territorio. Y retomando esto que decía Mar de las mujeres en la historia, sí es súper importante, puede parecer menor, pero sí es muy importante, porque volvemos a esto, cuántas niñas en distintas regiones de nuestro país ni siquiera teníamos esa información en el pasado, y aún en el presente cuántas niñas no tienen o no tenían esa información. Es importante justamente, más allá, como decía Mar, de querer ser presidenta y demás, pensar en que también debe haber ingenieras. Hasta la fecha, en lugares donde se dan ingenierías, ¿cuántas mujeres hay tomando una ingeniería? Se les cosifica, se les maltrata en muchos casos. Yo particularmente puedo hablar de mi sobrina, tengo una sobrina que está estudiando una ingeniería y solamente son 3 niñas las que están en esa ingeniería, ¿no? Y a la fecha son lugares donde se les cosifica de manera constante. ¿Por qué tenemos que seguir en la discusión política? ¿Y por qué aún aquellas personas que se digan apolíticas si forman parte de la discusión política? Porque este tipo de realidades también son política, y este tipo de realidades también nos atraviesan, y este tipo de realidades tenemos que hacerlas parte de nosotras, nosotros y nosotres, porque es así como vamos a poder seguir avanzando. Y recordar nuevamente algo que decimos constantemente, es estos derechos ya han sido conquistados, ya están en un programa de gobierno, pero ya también están en la Constitución. Pero si dejamos que avancen las derechas, todo esto se puede revertir. Entonces tenemos una lucha muy fuerte que seguir haciendo, y es esa, no solamente en las escuelas, es en las calles, es en todos lados, porque la derecha cada vez es más recalcitrante, cada vez es, como ya hemos visto, una derecha que ya no es solamente derecha, sino son ultraderechas, está regresando, y nunca se ha ido el fascismo, y tenemos situaciones como las de Gaza que nunca hay que dejar de mencionar. Hasta que no se terminen las violencias aquí y en todos lados, no podemos hablar de que hemos avanzado, porque o es en colectivo o difícilmente será para todas, todos y todos. Y es... Gracias. Gracias, Nancy. Pues pasamos a la última pregunta. Nos quedan 10 minutos para estas dos intervenciones. Entonces, vamos con Mariana. ¿Qué necesitamos seguir impulsando y defendiendo para eliminar las brechas que impiden la movilidad social, específicamente aquellas que vulneran a las mujeres? Sí, pues a mí me interesó mucho ahorita compartir algunos datos y las encuestas que también las compañeras las pueden consultar ahí en internet, están disponibles, porque son instrumentos que nos ayudan a visibilizar los problemas a los que nos estamos enfrentando y los espacios donde quizá no estamos avanzando como nos gustaría avanzar, ¿no? Que evidentemente sabemos que es un proceso combinado, ¿no? Que no se va a dar de la misma forma en todos los espacios, también por las resistencias que existen, pues emanados del patriarcado neoliberal, pero que nos permiten poner los puntos sobre las IES, ¿no? Entonces, justo esta perspectiva de género, interseccional, izquierda, anti-neoliberal, lo que nos ayuda es decir, claro, hemos eliminado ciertas brechas, ya en la Constitución estamos dando pasos muy importantes en cuanto a nuestros derechos, pero pues no basta con eso, ¿no? Una parte es como, bueno, seguir observando cuáles son las mujeres que se están quedando atrás y traerlas, ¿no? Con todas las compañeras, ¿no? Y como dicen, pues no solo pensando en aquellas que ya están dentro de una carrera política, que ya están estudiando, que ya tienen en su perspectiva, bueno, podría ser presidenta, también en aquellas otras mujeres que están en la base social dando un montón de trabajos, aportando un montón de inteligencia, ¿no? De fuerza para la construcción de pues una nación, un pueblo, ¿no? Entonces ahí también quienes defienden el territorio, quienes están dando las batallas contra las empresas transnacionales, etcétera, pues ahí también hay que poner la vista para ver qué tipo de programas o qué tipo de escuelas también necesitamos instalar en esos espacios, qué tipo de servicios de salud, ¿no? El agua que se mencionaba también hace rato con el video de Clara, que también nos van a ayudar a establecer ese piso mínimo del que hemos hablado para dar el paso hacia otras perspectivas de futuro y de
pensarnos también no como una cuidadora, ¿no? Que pues también, ¿no? Se necesitan personas cuidadoras, pero que ya no sea una labor que esté designada de manera impositiva hacia las mujeres, sino que todas las personas podamos asumir también esos trabajos, ¿no? Como también tiene que ver con el sentido de comunidad que hablábamos anteriormente. Y por el otro lado, para cerrar con eso, pues pensar en el tipo de pues caracterización que debemos asumir las militantes de la transformación en términos de defensa, ¿no? Porque aquí estamos dando pasos muy grandes que están molestando a sectores muy poderosos a nivel internacional, ¿no? Y que estamos viendo cómo estos derechos que vamos conquistando en México se van retrocediendo en otros países. Entonces también eso me parece muy importante, seguir explicando que no es que tengamos ahora derechos específicos para las mujeres, ¿no? O derechos diferenciados de los hombres, sino que se está combatiendo con una desigualdad que no solo era en términos económicos o no se restringe a la cuestión económica, sino que tiene que ver con el crecimiento brutal que ha tenido el patriarcado al interior de nuestras instituciones y de cómo nos organizamos como sociedad. Entonces, esos dos elementos y también ver, ¿no? Ahora que se habla de la paridad, de estos espacios que se abren, yo quiero con un ejemplo que decía una compañera del FONCA, ¿no? Anteriormente, decía es que sí, en el programa se abren espacios específicos para mujeres indígenas, ¿no? Hay rubros específicos para ellas, pero no se están logrando consolidar, ¿no? No aplican las mujeres, ¿no? Y decía, pues, ¿por qué no aplicamos las mujeres esos apoyos? Pues porque no tenemos el tiempo de ponernos a investigar, de desarrollar una propuesta, porque estamos en otras actividades, ¿no? Entonces, no solo se trata de abrir espacios, sino de garantizar que las mujeres que los ocupemos, que los ocupen, puedan llegar a ocuparlos por un lado, pero además los ocupen de la manera más digna, ¿no? Y por eso también la importancia de espacios como estos, donde nos estemos formando, donde estemos discutiendo, para que en el momento en el que se nos pida, ¿no? Cumplir con un encargo de esa magnitud, pues podamos tomar esas decisiones ya partiendo de una base de discusión y de formación colectiva, ¿no? Para el bien de todas nuestras compañeras, compañeros, compañeros, y no como en una cuestión individualizada, que eso también me parece importante y que la transformación nos los ha enseñado, ¿no? Si vamos a ocupar los espacios es para transformarlos. Entonces necesitamos formación, organización para poder ocuparlos de la mejor manera. Gracias, Mariana. Pues vamos con Nancy. ¿Qué necesitamos seguir impulsando y defendiendo para eliminar las brechas que impiden la movilidad social, específicamente aquellas que vulneren a las mujeres? Sí, muchas gracias. Ya para cerrar, no por el hecho de estar en el Instituto Nacional de Formación Política, por orgullosamente pertenecer a la Red Nacional de Círculos de Estudio, que mencionar la coordinadora es la compañera Mariana Estrada que está acá, y digo muy orgullosa porque sé que realmente ella impulsa este trabajo no solamente por el hecho de ser la coordinadora, sino porque realmente tiene esta convicción y esta conciencia de las necesidades que se tienen que hacer en territorio. Por eso me parece importante mencionarlo, porque justamente en esto de qué hace falta, o más bien en qué tenemos que seguir trabajando, en eso, en el territorio. Esa lucha militante y esa responsabilidad militante tiene que ir ahí. Sabemos que también los tiempos que tenemos, justamente por el hecho de ser mujeres, y no es un tema de que nos victimicemos, es que es la realidad. Y nuestros compañeros varones, y en ese sentido recuerdo a un compañero que tuve el gusto de conocer recientemente en Sonora, mencionaba en un curso que decía, es que pues también nosotros como hombres tenemos que reconocer que sí es algo que ha persistido, o sea, no es algo que se estén creando las mujeres, o sea, sí es algo que ha existido, que nosotros hemos vivido bajo un privilegio, sin importar las condiciones, hemos vivido en un privilegio. Tenemos que darle entonces a nuestras compañeras también, abrazarlas y arroparlas para que también ellas consigan sus luchas, porque volvemos a esto que creo que también comentaba la compañera Isa, no estamos luchando por lujos y pues solamente tener una situación privilegiada, estamos luchando por derechos, y estos derechos si nos los quitan a uno, nos los van a quitar a todos en su conjunto. Entonces, de nuevo, esto es en el territorio, es no solamente, pero sí es importante crear círculos de estudio. ¿Por qué? Porque tenemos que tener espacios de discusión donde nos sintamos tranquilas, donde nos sintamos seguras, donde sintamos que podemos hablar de
absolutamente todo, y donde no seamos juzgadas ni desde la forma en la que hablamos, ni desde dónde nos encontramos, sino que justamente sea lo opuesto, donde podamos hablar de manera abierta y también acuerpar las necesidades y las luchas que consideremos importantes en cada uno de nuestros territorios, porque volvemos a esto, no es lo mismo Ciudad de México que lo que se puede vivir en un lugar en la sierra, ¿no? Y también no es lo mismo Benito Juárez a Álvaro Obregón, la zona alta, o Magdalena Contreras. Entonces, es importante también esta interseccionalidad en términos territoriales y de las necesidades territoriales, porque es desde ahí, desde la lucha en territorio y desde la conciencia de dónde nos encontramos, donde vamos a poder seguir avanzando. No va a ser fácil, porque como decía Mar, estamos pisando callos y callos muy grandes, ¿no? Entonces, pero hasta 1950 no se pensaba que las mujeres íbamos a poder votar. Si nos hubiéramos quedado con, no, pues es que no va a ser posible, ¿para qué luchamos? No estaríamos hablando ahorita y no hubiéramos podido votar, no tendríamos a una mujer presidenta. Entonces las luchas son difíciles, pero siempre son posibles organizándonos y formándonos. Y pues hasta ahí lo dejaría, compañeras, de verdad. Muchísimas gracias, es un placer compartir con ustedes, conocerles, algunas ya las había visto por ahí, pero conocerles por acá es increíble, y también a las compañeras que nos escuchan, un placer enorme militar con compañeras tan lindas y tan comprometidas como ustedes. Muchas gracias. Gracias. No, pues gracias a ti, gracias a Mariana. Isabel, tú tienes la palabra. Sí, Jackie, pues pues yo nada más, pues sí, el tema es muy interesante y da para pues otros 2, 3 programas realmente, porque sí es un tema que nunca habíamos tratado y es para la sociedad y para las mujeres un tema de reflexión. También mi complemento pues sería, porque yo desde que estudié la carrera de biología, yo soy bióloga, y había hombres, ahí biología éramos más mujeres que hombres en aquel entonces, pero un compañero biólogo me decía, es que las mujeres llegan y les ofrecen menos dinero y se venden por menos dinero. Entonces, también está en nosotras, ¿no? Si ya conocemos esos datos, que un compañero por el mismo trabajo tiene un salario, pues exigir el mismo salario, exigir el mismo salario, que se te pague el mismo salario. Y eso también es mucho de lo que traemos en el cerebro. Históricamente hemos sido discriminadas, hemos sido eh, pues hechas a un lugar que ahora también pueden ocupar los señores, ¿no? Esas labores que ocupamos y que la biología también nos ha dado, nos ha hecho el favor de darnos, como es el hecho de embarazarnos. Bueno, pues no renunciar a nuestro trabajo cuando nos embaracemos, porque también está en nosotras. Pues resulta que si me embarazo, pues ya renuncio. O si me embarazo, dejo de estudiar. No, debemos de seguir. Y si vamos a tener compañero, pues exigirle al compañero que también se ocupe porque es compañero, es pareja. Entonces, parejo en todo, ¿verdad? En todos nuestros quehaceres, en todos nuestros quehaceres de cuidado, nuestros quehaceres de cuidado del hogar, de los niños, de los ancianos, porque también mucho está en nosotras, que nosotras mismas reconozcamos que tenemos esos derechos, ¿verdad? Y hacérselo saber a nuestros compañeros. Entonces, sin menoscabo de muchos del amor que le podamos tener a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestro hogar, pues compartir también ese tiempo, porque es tiempo de mujeres. Entonces, pues no me queda más que agradecer mucho, mucho a Jacquelina, que es nuestra referente de la alcaldía Gustavo Amadero. Muchas gracias, doctora Jacquelina. A Mariana a Estrada Romero, muchas gracias, licenciada, por estar aquí con nosotros. Y a Nancy Ventura, muchísimas gracias. Sus intervenciones estuvieron muy completas, dando muchos datos y elevando la autoestima de muchas de nosotras. Muchas gracias y ojalá y las tengamos en otros programas.
cuando nuestra alcaldía Gustavo Madero esté aquí invitada. Bueno, pues no me queda más que invitarlos para el próximo programa, el próximo martes, que estaremos aquí con ustedes de 3 a 5 de la tarde con otra alcaldía invitada y con un tema por demás interesantes como el que hemos tratado ahorita en esta alcaldía. Muchas gracias y pues me despido y bueno, pues sigamos viendo la mañanera. Yo siempre les digo, si quieren información certera, segura y verdadera, pues vean la mañanera del pueblo, porque otros medios de comunicación no nos dan la información verdadera. También están sesgados hacia el patriarcado y hacia otros intereses. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias, Jacqueline. Pues muchas gracias a mí también, porque, bueno, la verdad, el programa ha estado maravilloso y gracias a las compañeras Mariana Estrada y Nancy Ventura por haber aceptado la invitación. Un gusto haberlas tenido con nosotros. Gracias a la audiencia, compañeras también que nos enviaron mensajes. Gracias al compañero Alan y Isabel, como siempre, muchas gracias a ti por ser la anfitriona, ¿sí? De todo esto ya históricamente. Gracias. La 4T.